buenas tardes, porque estamos grabando en una tarde, en un programa de, bueno, una edición del Club del Libro que no es la habitual entre nosotros, porque siempre lo hemos hecho presencial, pero las circunstancias mandan y esta vez, en vez de ser presencial, va a ser online. Yo estoy en Cádiz, Juan Manuel está en Granada. Vale, no nos queda más remedio que hacerlo así, pues vamos a intentar que salga pues, lo mejor posible. Muy bien. Vamos a hablar de un libro escrito por Juan Manuel Farmeñán Fernández Figares, que no sé si lo sabéis, pero lo digo yo, es granadino, y no solo granadino de nacimiento, hace ya unos cuantos años, sino que además siempre ha vivido en Granada, que tengo entendido, por lo menos la mayoría de su vida ha vivido en Granada. Allí estudió Derecho, se licenció en Derecho en Granada, aunque el título de doctor se lo dieron por la Universidad de Jaén. Pero él no se conformó con ser solo abogado, él quería ser filósofo y entonces se doctoró en filosofía por la Universidad de Granada. Ejerce como abogado, pero además es profesor universitario en diferentes centros, también es conferenciante, ha dado muchas charlas y además ha escrito en diferentes revistas e incluso algunos libros, varios libros. Yo solo quiero citar dos. ¿Por qué? Pues porque uno, ya lo presentamos aquí hace unos años, él estuvo aquí y le presentamos ese libro y ahora vamos a hacerlo pues, con el siguiente. Concretamente el que presentamos entonces fue Coudenhove, Kalergi, un ideal para Europa. Y ahora, en cambio, vamos a presentar otro que yo creo que está basado en tu tesis, no lo recuerdo bien. Es así, Sí, ¿verdad? está basado en mi tesis en filosofía, precisamente. Eso, pues mejor. O sea, ya está editado, bueno, aquí lo tenéis, se llama El Fausto de Goethe. A ver, análisis simbólico y filosófico. Fue editado en el año 2020, por la editorial Comares de Granada. Si queréis, pues luego puedo dar el email de la editorial por si queréis pedirlo, porque claro, en este caso, si te parece bien lo hacemos así, damos la... Sí, no hay problema. Hay una página de Comares donde se puede escribir. Exactamente. Es un email y una página. Sí, hay una página web. Bueno, pues comares.es es la página web. Pues allí se puede pedir. Yo creo que ahí está, ¿no? Habéis dicho que el título es El Fausto de Goethe. ¿Por qué el Fausto de Goethe? Porque en realidad, aunque Goethe convirtió en un personaje universal un personaje de la literatura universal a Fausto, no es un personaje que creó él. Incluso parece ser que es un personaje histórico, un tal Juan Jorge Fausto, que nació, creo que vivió entre el año 1480 y el año 1540 en Alemania. Y fue una persona que tuvo tanta repercusión que se convirtió pues, en una leyenda en Alemania. En una leyenda que concretamente constituyó lo que se llama el mito fáustico, el mito de Fausto. Es aquel ser humano que hace un pacto con el diablo y vende su alma al diablo para conseguir la juventud, para conseguir todo tipo de placeres y para conseguir el máximo de los conocimientos. Así es como se planteó durante un tiempo, porque el primero que escribió sobre Fausto no fue Goethe, fueron otros autores concretamente alemanes. Uno de ellos, voy a citar uno, el Fausto de Liszt, creo que se llama, en 1487. Luego, en 1587. En 1592 hay un gran autor inglés que también hizo una tragedia de Fausto, que se llama Christopher Marlowe. Y por fin el gran creador del mito, y no solo creador, sino que le dio, creo que lo más importante que tiene. Sí, es el que hace con un pacto con el diablo, es el que vende su alma al diablo, pero también aquel que es capaz de redimirse mediante sus actos, sus esfuerzos. Y eso creo que es lo más interesante que tiene el Fausto de Goethe. Es una obra que le ocupó prácticamente toda su vida a Fausto.
hubo una obra preliminar que salió en 1790, se publicó en 1790, y luego ya la primera parte en 1808 y la última justamente en el año de la muerte de Fausto, la segunda parte, mejor dicho, en 1832. Aparte o sea, Fausto ha influido muchísimo en la literatura universal. Bueno, en la literatura, en la cultura, diría yo, universal, sobre todo en la alemana, evidentemente. Por ejemplo, hay ejemplos de literatura basada en Fausto, pues Thomas Mann escribió sobre Fausto. Filosofía, pues Nietzsche, nada menos que Federico Nietzsche, se ocupó de Fausto. A nivel psicológico, Jung lo considera un personaje interesantísimo y lo relaciona con su inconsciente colectivo, que me parece bueno, algo bastante atrayente. Y luego en música también, Wagner también hizo música con Fausto, basándose en Fausto, y en cine incluso Murnau también. Es decir, es un personaje que a partir de Goethe se ha incorporado pues, al acervo cultural de nosotros, de los hombres en general y de la cultura germánica en particular. Entonces, Juan Manuel Faramiñán Fernández Figares se ha basado en el Fausto de Goethe y ha hecho eso, un análisis simbólico y filosófico. Tengo que decir que para mí es un libro denso y un libro que debería entenderse no solamente a nivel intelectual, racional, concreto. Solo así no se va a poder captar. Yo creo que hay que recurrir a algo más, a la capacidad que podemos tener de abstracción. Eso Juan Manuel lo va diciendo a lo largo de su libro, porque también lo decía Siget y lo decían, por ejemplo, también los neoplatónicos y muchos otros filósofos, que solamente con el conocimiento intelectual no vamos a captar la totalidad del ser humano y su conexión con la naturaleza y con lo divino. Tenemos que buscar algo más. Lo llama a veces imaginación, otras veces le llama abstracción, e incluso yo le diría que es esa capacidad intuitiva que podemos tener, aunque no la tengamos demasiado desarrollada. Pero tenemos que intentar conseguir, pues, buscar, si queremos comprender un símbolo, tenemos que captarlo. Y intelectualmente solo va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Bien, pues yo, empezando con la primera pregunta que te quiero hacer, no voy a decir, Juan Manuel, haznos lo normal, haznos un resumen de tu libro. No voy a decir eso. Voy a preguntarte, Juan Manuel, ¿cuál fue tu intención a la hora de escribir este libro? Muy bien, bueno, Jesús, muchas gracias por tu presentación tan cariñosa como siempre. Y bueno, decir que es un placer estar con vosotros para poder hoy pues, compartir, aunque sea online y en la distancia, pues un rato de esta tarde maravillosa de mayo. Bueno, podría resumirlo también, no tendría inconveniente, pero como tú bien dices, es una manera interesante de empezar el por qué lo escribí. Y la razón la has mencionado hace un momento. Realmente el Fausto de Goethe es un libro denso, es complejo, sobre todo la segunda parte. Es una tragedia dividida en dos partes y generalmente la parte más conocida es la primera. No es que la segunda sea desconocida, sino que al ser más densa y un poco más compleja a nivel interpretativo, pues normalmente no es la más popular. Y por lo tanto, consideré que era interesante poder plantear un manual, un libro, que ya de entrada, digo, se puede leer tanto antes como después de leer el Fausto, para que sirviera de guía al que se atreviese de alguna manera a acercarse a este libro, que por otro lado es maravilloso. La razón del por qué, pues la verdad que entra un poco dentro de lo irracional también. Curiosamente, el Fausto de Goethe, la primera parte, el primer libro que leí en mi vida, el primer libro que cayó en mis manos cuando era muy pequeño. Recuerdo además, tengo el recuerdo de ir a buscar un libro cuando decidí leer un libro, era muy jovencito, muy pequeño, y me llamó la atención un ejemplar de la editorial Austral que tenía mi padre en la biblioteca. Y fue el primer libro que leí y, por supuesto, no me enteré de nada. Pero se me quedaron algunas ideas, algunas imágenes que se me quedaron grabadas desde entonces. Y con el tiempo, luego, como bien ha señalado, pues hice mi carrera de Derecho, hice mi doctorado en Derecho, que además también lo publiqué y lo presentamos contigo allí también en Cádiz. Y curiosamente, durante la etapa final del doctorado en Derecho, empezó a aparecer mucho Fausto en todo lo que leía.
Luego publiqué el libro y esa especie de sincronicidad no dejó de pasar. O sea, libro que cogía, además, mi mujer de testigo porque muchas veces nos reíamos, nos llamaba la atención. Llegaba a lo mejor a una librería, libro que caía en mis manos, lo abría y por la página que abría hablaba de Fausto. Claro, me llamaba la atención. Había dos posibilidades, o que todo el mundo hablase de Fausto, cosa que en cierto modo pasa, porque es un libro recurrente a la hora de citarlo, o que de alguna manera, bueno, por estas cosas que ocurren a veces hay un tema que nos llama, ¿no? La razón es inexplicable, pero es un hecho constatado, porque el caso es que yo, libro que abría, libro que pasaba. Y decidí retomar esa lectura de Fausto, ahora sí, pues con otro ánimo y con otra visión diferente. Y efectivamente, pues empezaron a aparecer muchísimas cosas que consideré importante de alguna manera plasmar en un libro. Y eso es lo que hice, empecé a escribir el libro. Lo que pasa es que llegado un momento pensé que, dado el cariz filosófico que tenía, lo interesante podría ser plantearlo como una tesis doctoral en filosofía. Y lo que localicé a quien fue mi director de la tesis, Diego Sánchez Meca, le escribí a ver si pues, le interesaba o estaría dispuesto, porque él de hecho tiene una traducción de la teoría de la naturaleza de Goethe magnífica en la editorial Tecno, y me gustaba mucho el enfoque y de alguna manera la manera, porque al final a los autores tenemos que interpretarlo y cada uno de alguna manera percibe algo diferente, ¿no? Y la manera en la que él lo interpretaba me resultó muy afín. Le escribí y a partir de entonces pues surgió el proyecto principal, que fue sacar una tesis doctoral en relación, que era una hermenéutica del Fausto, era el título que tenía, y de ahí luego ya, pasados los años, leí la tesis, la defendí, todo esto, pues decidí hacer un resumen, adaptarlo, muy sintético, para poder publicarlo y que llegara pues, a todo el público, a todo aquel, como decía, que quiera acercarse a este texto, que muchas veces por esa densidad que tiene, pues es o abandonado o muchas veces desiste uno a la hora de meterse. Pero que sin embargo defiendo a ultranza que es muy interesante y que merece la pena acercarse a sus páginas y desde luego meterse en ellas. Estoy de acuerdo contigo, Juan Manuel. Bueno, siguiendo, te quiero hacer otra pregunta, incidiendo en el carácter simbólico que crees, y creo que yo también creo que tiene Fausto. Preguntarte, ¿el lenguaje simbólico se opone o es complementario al convencional? Más, ¿es la poesía, porque el libro es una tragedia, pero está compuesto por 2000 versos? ¿Es la poesía un buen modo de interrelacionar esos dos lenguajes, aunque predomine el simbólico sobre el convencional? Sí, efectivamente, de hecho es con lo primero que empiezo, porque lo que traté de hacer para acercar al lector a este texto es primero plantear el tipo de lenguaje en el que está escrito. La poesía en el sentido clásico del término, que es de alguna forma el que trata de recuperar Goethe en el Fausto y en muchas otras obras de las que tiene y de las que es autor. Esa forma en la que Goethe utiliza la poesía nos permite, como en el lenguaje mítico, una interpretación lineal de la historia, es decir, hay una sucesión de acontecimientos que uno puede seguir de manera lineal, pero al mismo tiempo una interpretación que evoca a través de símbolos y de imágenes otras realidades, que no dejan de ser igualmente reales, pero que corresponden más al terreno de lo anímico o del alma humana y de la profundidad del ser, de las pruebas con las que cada uno y cada ser humano se enfrenta a lo largo de su vida, de las dificultades, que de alguna forma también configuran la manera en la que nosotros nos vamos construyendo a nosotros mismos, en relación al mundo, a lo circundante, a las circunstancias, y también por esa fuerza de voluntad que muchas veces ponemos en nuestro propio ser, en nuestro querer ser y querer expresarnos con respecto al mundo, al poder comunicarnos, y que no siempre resulta fácil, porque supone una prueba similar a la que tienen los héroes, los personajes, los relatos míticos, y en este caso defiendo, como puede ver en el primer capítulo, que ese lenguaje poético que utiliza Goethe lo usa con un cariz mítico, con ese lenguaje mítico que permite al mismo tiempo muchas interpretaciones y que cada uno, con independencia de sus circunstancias, pueda sentirse identificado con la historia. Muy bien. Pues siguiendo,
siguiendo con las preguntas, Fausto en realidad ya se ha convertido en un mito, el mito de Fausto. Entonces, Goethe en Fausto yo creo que pretendió trascender al personaje y convertirlo en un posible modelo a seguir. ¿Crees que para captar el mensaje de la obra hay que sentirse, además del lector, protagonista de ella? Sí, indudablemente. Es decir, el Fausto es un personaje mítico de la tradición alemana, como de alguna forma podría ser para nosotros el Quijote en España. Lo que pasa es que Goethe realmente no hace una especie de defensa de un panteón nacional de héroes, sino que la visión que tiene Goethe es universal. De alguna forma, el cariz que le da él a su héroe, a ese nuevo Fausto que de alguna forma él vuelve a sacar, a revivir, ya es universal. Y realmente abarca ya muchos más aspectos que lo íntimamente alemán. De esa manera, claro, el personaje ahora sí recobra ese cariz mítico que hablaba hace un momento y que permite que cada uno nos veamos reflejados en él. De esa forma, cuando uno percibe ese relato ya no lineal, sino que de alguna forma lo integra, uno también está viviendo su propia aventura o va a ver reflejado en sus símbolos aquellos aspectos que relaciona con uno. Y es porque, de alguna forma, el lenguaje mítico nos permite una amplitud mayor que el lenguaje verbal, aunque se valga del lenguaje verbal. Es decir, cuando queremos transmitir una experiencia, lo hacemos a través de las palabras. Pero esas palabras ya de por sí suponen un filtro a una imagen que estamos tratando de describir. Y al mismo tiempo esa imagen que tratamos de describir está expresando una experiencia que hemos tenido. De manera que cuando ya llegamos al relato, cuando lo estamos explicando, hemos filtrado tanto esa experiencia que es muy difícil transmitirla de uno a otro. El lenguaje simbólico, y en este caso en lo que recobra Goethe en el Fausto, permite a través de esas imágenes, de alguna forma utilizando ese lenguaje también verbal, pero obviándolo a través del poético, como decíamos hace un momento, dejar más cristalinas, más limpias las imágenes con las que nos vamos a sentir identificados. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que cuando dos personas han tenido una experiencia similar, aunque trataran de explicarla, probablemente les resultaría muy difícil llegar a un acuerdo, pero a veces una imagen basta para poder verse reflejada en esa misma experiencia. Y eso es lo que nos permite el lenguaje simbólico. Cuando uno empieza a leer Goethe de esa manera, empieza a vivirlo, como decía hace un momento, las imágenes, las evocaciones, y me refiero a Fausto como cualquier otra obra con contenido simbólico y poética, o clásica incluso, de golpe uno empieza a reconocerse en esas imágenes y ahí las fronteras del tiempo y el espacio se diluyen. De golpe nos sentimos unidos a Goethe y al tiempo de Goethe, al tiempo de Fausto y, por qué no, al de ese universo mítico, casi arcaico que aparece en la segunda parte. Sí, que además lo que refleja Fausto, Goethe en Fausto, es algo básico en el ser humano, la búsqueda, la propia búsqueda de uno mismo, y conseguir trascender de esa búsqueda, llegar a los demás y a través de esa llegada a los demás comunicarse con la naturaleza toda, que refleja lo divino. Si no haces eso, si lo ves como, ¡ay, qué bonito que es lo que estoy leyendo! Bueno, yo creo que se va a quedar un poquito corto lo que puedas recibir. Es un punto de vista, por eso te preguntaba Sí, qué te parecía. totalmente de acuerdo. En cuanto al el punto de vista filosófico, es clara la influencia que tiene, bueno, lo dices bien, lo explicas bien en el libro, la influencia que tiene en lo racional tal vez de Spinoza y en lo intuicional de Leibniz, pero yo creo que hay también más influencias y yo creo que en otras partes también los dice, o sea, Giordano Bruno, por ejemplo, y los neoplatónicos y también, y yo quería incidir importantemente, especialmente sobre eso, los presocráticos. Y dentro de los presocráticos, el gran Parménides, con su ontos. Yo creo que ese ontos está muy cercano al concepto que puede tener de lo divino y expresar Goethe en Fausto. ¿Tú qué opinas? ¿Que esa sí es una influencia filosófica un poco más general, no concreta?
Sí, aquí yo lo que he tratado en el libro, y está dividido en esas tres partes quizás más fundamentales. La primera parte está más relacionado con el macrocosmos, con el sentido ontológico, como decía hace un momento. De alguna forma trato de definir lo que para Goethe era, y también por lo que aparece recogido en el Fausto, la interpretación de la naturaleza, cómo interpreta tanto Fausto y, por supuesto, por mediación por Goethe, ¿no?, que es el autor. Mientras que el segundo capítulo tiene un concepto más antropológico, está más relacionado con el microcosmo y con la interpretación del ser humano. El porqué de hacerlo es porque he tratado de empezar por la mayor, es decir, por arriba, y de alguna forma ir planteando la visión del mundo que plantea Goethe en Fausto, para ir definiendo, por tanto, porque está integrada en él, al ser humano después. La influencia filosófica que tiene aquí, evidentemente, como dice, es muy variada, está trabajada y desgranada a lo largo del texto, pero sobre todo hay un modelo epistemológico y ontológico panteísta, es decir, para Goethe la naturaleza es un todo, es un conjunto. O sea, no hay una visión trascendente, sino inmanente. Hay un ser que se expresa a través de la naturaleza. Y evidentemente de todo ese ser, de toda esa naturaleza, el ser humano forma parte. Como ser en expansión y con ese sentido de física, ¿no?, de aquello que surge, aquello que se mueve, aquello que brota, podemos encontrar efectivamente esa visión también de Parménides, pero también podemos ver esa visión de las contradicciones que se integran, por ejemplo, de Heráclito, y podemos ver el sentido de alguna forma cómo se diluye o de alguna forma se expresa ese ser a través de ese sentido de la mónada de Leibniz, y vemos también el papel del amor que plantea Giordano Bruno en Los heroicos furores, y así muchos autores que he ido recogiendo. No son los únicos, porque Goethe, a pesar de no estar recogido como un filósofo como tal en la historia de la filosofía, porque no plantea, aunque plantea muchos elementos de cariz filosófico, pero no tiene quizá un modelo integral del mismo, aunque sí podemos encontrarlo si atendemos a toda su producción, pero de alguna forma Goethe fue filósofo, científico, escritor, o sea, muchas cosas al mismo tiempo. Tenía un poco ese cariz que luego Nietzsche tanto reivindicaba de ser una especie de hombre del Renacimiento, que plantea muchas cosas. Y la formación filosófica que tiene es impresionante y se nota. Luego habla del cariz neoplatónico, hermético, efectivamente, también bebe de la alquimia, o sea, no deja pasar ninguna corriente de filosofía. Por lo tanto, Goethe denota, no solamente en Fausto, sino en toda su producción, no solamente literaria, sino incluso científica, ser tremendamente heterogéneo y abierto a cualquier forma de pensamiento, que bebe permanentemente de toda ella. Es muy integral en ese sentido. Pues ahora, ahondando un poquito en lo filosófico, te voy a hacer una pregunta, pero es sin trampa. Y la hago porque efectivamente tú dices que Goethe se la plantea, si no, no la haría. Te la voy a leer. Dice, ¿puedes intentar explicar por qué Goethe considera que la inmanencia de lo uno, es decir, lo divino, en lo múltiple, es decir, la manifestación, responde a la ley de la necesidad? Más, ¿puede considerar al Fausto como una guía de retorno de lo múltiple, ¿eh?, y superando la dualidad hacia lo uno, ¿eh?, consiguiendo esa coincidencia de respuestas hacia lo uno? Bueno, es una pregunta compleja que a nuestra Ya lo sé, pero digo, lo he hecho porque tú planteas que lo hace él. Le costó trabajo explicar porque es compleja en sí. De alguna forma trato de explicarlo a lo largo del libro desde distintas perspectivas. También incluso en la parte final, cuando hablamos del eterno retorno de Nietzsche, hago una referencia a esta idea. O sea, de alguna forma lo que plantea Goethe, a mi juicio, en Fausto, y también en otras obras, como decía, que también refiero a lo largo del libro, es la idea de que
ese macro ser, ese macrocosmos, esa especie de animal cósmico, ese ser que se expresa, es en la medida que se expresa. Es decir, en esa expresión es. Por lo tanto, es una necesidad para ser el expresarse. Quizá nuestra percepción finalística, es decir, nuestra concepción también dualística o dualista, necesitamos plantearnos siempre un principio y un final para todo, de manera que nos resulta difícil poder concebir algo que tenga criterios de eternidad, dentro de que nuestra concepción del tiempo además es muy limitada y está concretada por nuestro espacio y por el lugar que ocupamos en el espacio, en concretamente la Tierra, la distancia con respecto al Sol, la duración de los días, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos una percepción del tiempo concreta y muy determinada, también evidentemente circunscrita al tiempo que un ser humano vive. Sin embargo, si tratamos de imaginar o dar un sentido a ese todo, a esa especie de universo infinito que uno contempla con pavor cuando hay una noche estrellada y está en un sitio donde no haya mucha contaminación lumínica, se encuentra con un abismo, con una gran incógnita, con un gran misterio que trata de acotar dentro de sus propios parámetros. Le da un carácter antropomórfico a ese ser para poder comprenderlo, es decir, si hay una inteligencia que uno puede percibir en la medida en que percibe un orden, lo va a tratar de hacer en parámetro humano, porque no puede concebir otros distintos, y si va a tratar de concebir un sentido, lo va a hacer también en sus propios parámetros. Y evidentemente tienen un principio y un fin, al menos aparente. Sin embargo, lo que de alguna forma está planteando en ese sentido y en esa ley de la necesidad que tú señalabas hace un momento, es que es esto, donde nosotros estamos inmersos, este macro ser, se expresa siempre a través de ese movimiento. Es decir, es una necesidad para poder ser, como decía hace un momento. Y es constante. Lo que pasa es que Goethe observa ese movimiento de expansión y de contracción siempre en la naturaleza, que de alguna forma también a nivel científico podemos intuir en ese sentido del Big Bang y el Big Crash. Pero como decía hace un momento, consideramos un Big Bang y un Big Crash, un principio y un fin, y antes qué y después. Bien, para esa percepción, o lo que plantearía Goethe, de alguna forma en su propia teoría de la naturaleza, no hay un principio ni un final. Hay una expansión y una contracción permanente, constante, y nunca termina, es decir, siempre se vuelve a dar. Algo similar, que por eso me refería al último capítulo, a lo que en la India podemos encontrar a través de la idea de los grandes manvántaras y los pralayas, que son movimientos de expansión y de contracción. Con cifras que, por ejemplo, en la India nos parecen totalmente irreales, pero que al final no dejan de ser formas de tratar de concretar en parámetros humanos, pues parámetros de tiempo que para nosotros son inconcebibles y ni siquiera pues, podemos ni siquiera plantearnos. Sí, yo creo que eso, incidir en lo que acaba de decir, que todo es una, no sé si eterna, pero continua expansión y seguida de una contracción. Efectivamente, y pues parece que es como siguiendo esa ley de necesidad de que hablábamos, o que hablas tú en tu libro, mejor dicho. Bien, pasando a otro tema. A lo largo del Fausto parecen muy presentes tanto la belleza como el amor. Pregunto, ¿es la belleza y después el amor lo que impulsa a Fausto en la búsqueda de sí mismo, de su unión con los otros y, por último, en su relación con la naturaleza y lo divino? Sí, evidentemente aquí hay un sentido muy platónico del amor y de la belleza. Sí, claro. Estamos en el banquete al que también refiero por múltiples razones, porque de hecho es un texto que aparece por varias razones. Evidentemente el amor a la belleza es algo que nos atrae. Evidentemente una concepción de la belleza muy subjetiva, la que cada uno puede tener. O sea, Platón plantea un arquetipo de lo bello, pero la expresión y la percepción es muy subjetiva y cada uno tiene evidentemente una distinta. Pero en el banquete plantea una especie de escala. En esa escala del amor a la belleza, del eros, que nos lleva por esa atracción a la belleza, de la belleza de lo múltiple, de lo pequeño, de lo concreto, a una integración cada vez mayor, es decir, a una belleza de lo uno. De alguna forma, el ser humano, poco a poco, a través de la sensibilización, la sensibilidad que va despertando la belleza en uno, con el contacto,
a través del arte, a través de la música, a través de la literatura, a través de todas estas bellas disciplinas recogidas y compañeras y acólitas de Apolo, que son las musas, uno va encontrando cada vez algo que interconecta y que le permite llegar, como aparece recogido en Fausto, de lo múltiple, de esa enorme multiplicidad de opciones, a un sentido de unidad cada vez mayor. Es una percepción, podríamos decir que es un estado de conciencia, al fin y al cabo. Uno sigue siendo el mismo, está en el mismo sitio, pero su percepción del mundo y los demás cambia. Y esto lo percibimos también cada uno de nosotros. Y aquí también tendríamos un sentido ontológico del ser humano en la necesidad que tenemos también de ser y de expresarnos y de actuar. Y una forma que nos hace actuar y nos hace salir de nosotros es precisamente el amor, ¿no? Es decir, el amor nos libra muchas veces o nos salva de nuestro propio egocentrismo y de nuestra propia limitación conceptual, al tener a través del amor que tratar de ver el mundo muchas veces a través del ojo de otra persona. Bueno, y ahora pues incidiendo un poquito de todo esto, pero centrándonos en el papel de la mujer en la obra. Te pregunto, ¿qué papel tiene la mujer? Es decir, el eterno femenino, que en Fausto se plantea en tres personajes, digamos, femeninos distintos, que en realidad son tres aspectos de lo mismo, que tú además acabas de decir antes, de pasar de lo más bajo, si quieres, a lo más superior. Margarita en la primera parte, Helena de Troya en la segunda y por fin ya cuando consigue esa redención que va buscando, la Mater Gloriosa. Entonces, ese papel es muy importante en la búsqueda de... O sea, el eterno femenino es muy importante en la búsqueda que emprende Fausto. Sí, indudablemente. Si me preguntan, la respuesta concreta sería: el papel de la mujer en Fausto es simbólico. Sí. Es decir, Fausto representa a un hombre o a una mujer. Lo que pasa es que al utilizar un elemento simbólico, el personaje adquiere otro cariz. Ya no es un hombre solamente, es un héroe o una heroína que se enfrenta a una prueba o a una circunstancia de la vida. Y por lo tanto el papel de la mujer, tal como lo interpreto yo a nivel simbólico y filosófico, adquiere también ese papel que ya no es una mujer en tanto a una cuestión morfológica, sino una cuestión simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Es complejo, porque el problema muchas veces es que la concepción de lo masculino y lo femenino, que es, al fin y al cabo es una expresión de la polaridad de la vida, de lo negro, de lo blanco, de lo de arriba, de lo de abajo, de lo positivo, de lo negativo, como coinciden también, porque también es una polaridad en un género, o por lo menos en una morfología específica, nos lleva muchas veces a confusión y por lo tanto a la hora de interpretar una obra de este tipo nos resulta difícil entenderlo. Pero cuando me refiero a que es simbólico el papel de la mujer, me refiero a que muchas veces la propia morfología que tiene una mujer nos permite ver elementos que son simbólicos para representar otras cosas que no son una mujer, es decir, que son aspectos de la naturaleza. Por ejemplo, el hecho de tener una matriz generadora de vida, que es algo independiente al género o al interés o a la sexualidad, sino que es un elemento morfológico, de alguna forma nos permite ver algo que está en la naturaleza, que es un cariz y una potencia creadora. De manera que cuando quiero expresar en una historia de manera simbólica algo que es creador, que tiene una capacidad de generar vida, de generar imágenes, de generar potencia, y ahí está, por ejemplo, el caso de la Mater Gloriosa al final de la obra, el recurso a una mujer me resulta útil a nivel simbólico, porque me sirve para representar. También Jung utiliza muchas veces el concepto de lo femenino para representar el inconsciente, algo que en Fausto aparece en el episodio de las madres, que son unos personajes misteriosos, que es un lugar al que tiene que viajar Fausto, para encontrar la matriz de todas las cosas, donde surgen las ideas, donde surgen las formas, donde surgen muchas veces los pensamientos. Por eso digo que es simbólico. Esa es una de las claves que tiene. Otra, que también plantea Jung, es el hecho de que también representa el aspecto anímico del alma, el ánima.
Ahí sí. Aunque también Jung observa que en algunos sujetos el ánima puede ser el animus, es decir, puede tener un cariz y una apariencia masculina. Eso no es lo importante es que está representando la otra polaridad, el otro aspecto de lo interior, de lo que está por dentro, y que cada uno va a vivenciar de una manera distinta, y que cada uno tiene que integrar, porque aquí el planteamiento de fondo es la necesaria integración de los contrarios. En una mentalidad occidental muy racional hemos separado los elementos de manera muy dicotómica, arriba, abajo, dentro, fuera, bueno, malo, y el problema es que eso nos obliga a posicionarnos de manera artificial, cuando el ser humano es una totalidad, y cuando todos estos aspectos no son tan claros, sino que evidentemente hay una escala cromática, y de hecho hay el papel del color que tanta importancia le va a dar Goethe, que es precisamente donde se plantea la vida, donde nosotros nos movemos, en el mundo de los colores, donde están integrados todos esos opuestos. Como nos tratamos de posicionar de manera artificial, generamos conflictos internos que tenemos que resolver. Y de ahí la necesidad del itinerario heroico, que al fin y al cabo es un itinerario interior de encuentro con esa contraparte de uno mismo, que de alguna forma habita, y ya estoy utilizando de nuevo un criterio dualista de lo interior y lo exterior, pero para entendernos, ¿no? En la profundidad, las palabras muchas veces nos llevan a equívocos. Es decir, son esos aspectos de nosotros mismos que necesitamos integrar, que necesitamos que formen también parte de nosotros para sentir esa completura. Sí, de hecho, pues tú relacionas aquí lo femenino, los tres aspectos del eterno femenino que se citan en Goethe con el anima mundi, y sus aspectos, el aspecto que puede tener el anima mundi en esa gradación. Bueno, lo has explicado ya, yo creo, y no hay que incidir sobre ello. Bueno, podemos si quieres decirlo. hacer la acotación de que efectivamente lo que planteo en el libro es que los tres personajes femeninos, Margarita, Helena de Troya y la Mater Gloriosa, que son de alguna forma los tres amores de Fausto, representan tres aspectos del alma, y para eso me he apoyado en una visión claramente neoplatónica, plotiniana del alma, como que está dividida en tres partes. Es un alma una, que de alguna forma para poder expresarse tiene que llegar desde la fibra de lo más material a lo más espiritual. Y en ese desgranarse se genera una tripleta. Un alma que es un alma sensible, que de alguna forma se expresa en la propia sensibilidad que tenemos y que percibimos a través del cuerpo. Un alma más emocional, si queremos llamarla, que la percibimos evidentemente a través del cuerpo, que evidentemente estamos aquí, pero que sin embargo tiene otros aspectos más sutiles, y habría un alma mucho más profunda, un alma mucho más espiritual, que sería la que correspondería a ese tercer personaje. De manera que Margarita sería el alma sensible, Helena de Troya el alma concupiscible, o esa alma más sensual, más propia de ese mundo de la emoción y de las pasiones, y la Mater Gloriosa, ese alma ideal que de alguna forma se mantiene en otras regiones, no llega, aunque ya digo que esa dualidad no está tan presente en Fausto, pero podríamos plantearla que está en un plano no tan denso, sino que está aquí, pero en un plano mucho más sutil. Sí, un plano más intuicional, que dices tú en este libro, efectivamente. Incidiendo que estamos hablando antes de que Fausto nos presenta el camino que ha de seguir el ser humano desde lo personal a lo universal, del egoísmo a la fraternidad y a la comunicación con la naturaleza como reflejo de lo divino, pregunta, ¿crees que esa búsqueda se puede asimilar a un camino iniciático? Sí, bueno, depende de lo que consideremos como iniciático, que es un palabra que hoy en día pues, se interpreta de múltiples maneras. Interpretaría quizá lo de iniciático como un volver, de alguna forma, a reinterpretar el mundo. Es un volver a nacer. Por eso uno vuelve a iniciar, y ahí plantearía la palabra iniciático, porque es un nuevo inicio, en el fondo. Es decir, uno cuando nace en un entorno endoculturado, en ese entorno, que es el de nuestros padres o en el lugar en el que nosotros hayamos nacido. Y vamos a beber de ese entorno. Habría de alguna forma un nuevo inicio
difícil y complejo en la adolescencia, pero sigue todavía dentro de un plano no excesivamente consciente y no hay una voluntad, o no siempre la hay, sino que es más circunstancial este despertar. Y el despertar que planteamos ahí, ese inicio nuevo, es un inicio en el que el ser humano ya, de alguna forma, toma la rienda, se atreve a pasar esa puerta por la que todos pasan de largo, que aparece al principio de Fausto, es decir, toma de alguna forma una actitud activa ante la vida y vuelve a reiniciar su visión del mundo, vuelve a reinterpretar el mundo, ahora sí desde sí mismo. Esto, de alguna forma, también lo planteaba Nietzsche para una sociedad actual que a través de esa pérdida de los valores, de los grandes, o como dice Lyotard, de los grandes metarrelatos, de los grandes discursos, ese nihilismo, que de alguna forma es una pérdida de elementos exteriores sobre los que asirse, va a tener necesariamente que encontrar esos bastiones, va a tener que encontrar esos soportes en sí mismo, dentro de sí mismo. Esa búsqueda es un nuevo interpretar el mundo. Ahora ya no me valen esos dogmas preestablecidos, sino que voy a tener que encontrar mi propia interpretación de este entorno. ¿Y cómo la voy a encontrar? Pues con el contacto con los demás, con la necesidad que tenemos los unos de los otros, porque todos nos enseñamos y todos nos enseñamos no con un factor de endoculturación, sino ahora sí con un factor hermenéutico, interpretativo. Tu forma de ver el mundo me va a servir para darme cuenta de que es tan válida como la mía y de que probablemente el mundo es tanto como lo percibo yo como lo percibes tú. Y así sucesivamente, la medida en que vamos ampliando ese ratio de acción y de percepción, vamos iniciando de nuevo y además de manera cotidiana. Es decir, uno puede iniciar permanentemente, pero cada vez que inicia no está en la posición anterior, sino que está en una posición más amplia. Al fin y al cabo, de nuevo, una expansión y una contracción del alma, lo que se produce, ¿no? Y uno, cada vez que hace ese esfuerzo por acercarse a los demás, por tratar de ver el mundo como también lo ven los otros, aceptando esa realidad también como válida, está expandiendo su conciencia y está percibiendo el mundo desde un punto de vista más amplio. Es el mismo, como decíamos hace un momento, pero al mismo tiempo ya no es el mismo. Y hay otro aspecto que también en el cual tú incides cuando hablas de Hermes y hablas del caduceo, y precisamente esa forma de decir vamos a unar los contrarios en el nudo de arriba, que es lo que va a hacer que comunique esas dos serpientes que se entrelazan, ¿verdad? Digo, incidiendo un poquito en este sentido que estamos hablando. Sí, sí, totalmente, totalmente. Vamos a hablar ahora, te voy a hacer 2 o 3 preguntas sobre el personaje que tú consideras más importante de la obra, que no es Fausto, para ti es Mefistófeles. Curiosamente, el denostado Mefistófeles tú consideras que es más importante. Yo creo que también, sinceramente. En este sentido, hablando de Mefistófeles, ¿se pueden diferenciar en él, Mefistófeles, 2 aspectos, el positivo y el negativo, a la hora de impulsarte a la acción, el que hace que te puedas, digamos, hundir más en la parte más material tuya, o aquel que tú, con tu esfuerzo, por esa acción, ese movimiento en que entra Fausto cuando deja su despacho y no hace nada que pensar teóricamente, sino que empieza a actuar, en vez de quedarse solamente ese aspecto negativo que puede suponer Mefistófeles, también es el aspecto positivo de impulsarlo a la acción, pero con la búsqueda de lo espiritual o en la búsqueda de la coincidencia de esos opuestos. ¿Se puede diferenciar en Mefistófeles 2 aspectos, el positivo y el negativo, el que estimula y el que frena? ¿Es por ello que se le puede considerar su contraparte en la búsqueda de sí mismo? Bueno, más que la contraparte, para mí Mefistófeles es un mediador. Bueno, sí, me lo quería. Es un mediador entre esos dos opuestos. Por eso lo relaciono también con Hermes y con el caduceo, como bien ha expresado, que representa esa unión de contrarios, ¿no? Esas 2 serpientes enfrentadas que se integran, ¿no? Realmente la contraparte es lo que va a tener que integrar Fausto a través de Mefistófeles. Mefistófeles, que es aquel que siempre quiere el mal y consigue el bien, porque los conceptos de mal y bien son de nuevo dicotómicos, son muy difíciles de definir.
cuántas veces lo que consideramos malo resulta ser bueno y lo que consideramos bueno resulta no serlo tanto. O sea, no tenemos parámetros concretos para poder definir de manera tan axiomática lo que es bueno o lo que es malo. Desde luego, el personaje de Mefistófeles es un personaje que va a sacar, como ahora se dice que está muy de moda, a Fausto de su zona de confort. Es decir, es quien va a hacer que Fausto viva y por lo tanto crezca y sea, porque seamos en la medida en que vivimos. O sea, Fausto comienza la obra de alguna manera inmerso en la intelectualidad, en un universo estéril que no conduce a ninguna parte y del cual no puede alcanzar ninguna vivencia concreta de la naturaleza, porque la naturaleza no la puede uno asir estudiándola, sino viviéndola. Uno se integra en ella en la medida en que la vive. Y Mefistófeles aparece en ese momento y va a ser un revulsivo para Fausto que le va a permitir enfrentar ahora sí todos esos aspectos de sí mismo y de la vida que ha obviado durante toda una larga vida que vuelve a recomenzar, porque ahora Fausto va a rejuvenecer, ¿no? a partir de la aparición de Mefistófeles. Entonces Mefistófeles ahí defiendo que es como un daimon. Esa era mi segunda pregunta, precisamente. Bueno, hazla entonces. Te pregunto y sigues ya exponiendo lo que estás diciendo. Dice, ¿puede asimilarse a Mefistófeles con el concepto griego de daimon más que con el concepto cristiano de diablo? Sí, por supuesto. Es decir, lo defiendo y creo que lo hago un análisis interesante al respecto. O sea, es mi percepción, la que yo tengo. Es decir, de Mefistófeles es un personaje ambiguo. O sea, no es ni malo ni bueno. Tiene esa ambigüedad propia de lo mediador, de lo que nos conduce de una parte hacia la otra. El ser humano también es ambiguo, porque es al mismo tiempo, como podría decir Pico de la Mirandola, al mismo tiempo es divino y puede llegar a ser bestial en determinados momentos. Es decir, siempre está a mitad de camino de todo. Y Mefistófeles de alguna forma está un paso por delante, un poco más, y nos incita a esa percepción. El daimon en el mundo clásico, tenemos que ver la perspectiva platónica, aunque es una figura muy presente en el mundo clásico, grecolatino, porque también en la época ya de Roma tenemos luego la figura del Agathos Daimon también, que tiene muchísima importancia. Pero quien mejor define, bajo mi punto de vista, el daimon va a ser Platón y luego va a ser también toda la escuela neoplatónica, como esa parte que está dentro y al mismo tiempo fuera. Es muy difícil definirlo. Es como darle un nombre a algo, a una realidad que es intrínseca y extrínseca al mismo tiempo, pero que no es definible, pero que todos podemos percibir. O sea, porque todos podemos percibir muchas veces esa vida que nos enseña a través de los acontecimientos y al mismo tiempo también hay un conocimiento intrínseco que surge y a veces uno no sabe muy bien por qué, pero tiene la respuesta a determinadas preguntas y cuando uno trata o tiene un poquito de vida interior, aparece un diálogo interno en el que surgen cosas muy interesantes. ¿Cómo darle una presencia a eso? Pues bajo mi punto de vista, la figura del daimon, de este mediador, lo representa muy bien. Pero claro, como mediador es alguien que nos incita a vivir con mayúsculas, es decir, a vivirlo todo. Y para una percepción muy moralista, probablemente de la vida, ese personaje puede conllevar, al mismo tiempo que ya nos conduce al otro punto de la vida, algunas connotaciones negativas. Aparte de que probablemente también, por de alguna forma, quitar la fuerza que tenía la figura del daimon en el mundo clásico, pues probablemente después se le trataron de dar cada vez más connotaciones negativas y de alguna forma fue derivando a esa figura, no lo digo solo yo, lo dicen también otros autores que además menciono en el libro, pudiera haber ido derivando la figura del daimon al concepto del demonio, del demon, ¿no? Que también es una forma en la que se suele traducir, incluso en algunas de las ediciones críticas de Gredo, aparece como demon o como daimon o como daimon, aparece la traducción del griego de distintas maneras a la hora de transliterar el nombre.
Muy bien. Y para terminar con Mefistófeles, que lo has dicho más o menos, pero bueno, por si quieres incidir algo más. ¿Cuál consideras que es la verdadera finalidad del pacto de Fausto con Mefistófeles? Es más, te pregunto, ¿qué sentido tiene el mal en esta obra? Bueno, el mal necesario, podríamos llamarlo así, ¿no? Es decir, claro, cuando uno sale de la zona de confort, como decíamos hace un momento, lo que le hace salir, bueno, no le resulta en apariencia. Uno está cómodo y viene algo y te saca de ahí. Y si le damos un nombre, vamos a decir que algo malo. O le podemos dar otros nombres, pero van a tener connotaciones muy, muy parecidas. De manera que realmente si nosotros tratamos de buscar a lo largo de nuestra vida los momentos en los que hemos vivido de manera más intensa, nos vamos a dar cuenta de que son momentos difíciles. Con el tiempo nos damos cuenta que no son ni buenos ni malos, pero cuando vienen, las cosas difíciles, por regla general, probablemente por un instinto de supervivencia muy marcado que tiene el ser humano, no nos resultan buenas en apariencia. Pero sin embargo, cuando vemos las cosas con retrospectiva, las cosas cambian, porque gracias a esos momentos de incertidumbre, de miedo, de dificultad, también nuestra percepción del mundo ha cambiado. Y nuestra sensación de temor también ha disminuido porque hemos experimentado. Es como cuando alguien tiene miedo a tirarse de un tobogán, ya se ha tirado y les pasa a los niños que luego los ves corriendo para volverse a tirar. Hay que pasar ese momento, hay que tirarse por primera vez para percibirlo. Y la naturaleza del pacto en el fondo es esa, es decir, el pacto es un pacto con uno mismo. O sea, de alguna manera, Mefistófeles es un aspecto de la psique del propio Fausto, con la que Fausto se compromete a vivir. Porque Fausto, a través de su pacto, lo que quiere es vivir todas las experiencias. Y entre ellas, esa sensación de eternidad que tiene cuando uno, o que anhela uno, el poder sentir el instante presente, el instante eterno, ¿no? Y poder decir, como dice en el pacto, detente, eres tan bello. Es decir, Fausto anhela esa sensación de completura que por su propia limitación conceptual como ser humano no puede tener. Es decir, en el fondo anhela un imposible, pero en ese anhelo se desarrolla la vida. Es decir, siempre estamos buscando y en ese buscar vamos creciendo, vamos encontrando, no una completura absoluta, pero nos vamos completando. También por el amor nos vamos completando con las personas que amamos y es una búsqueda al fin y al cabo. Una búsqueda que a veces nos puede llevar al error, no siempre nos lleva a aceptar. Hay que también un poco incidir en ello. Pero quisiera citar un párrafo que tú has puesto en tu libro en relación a esto, el mal y todo, y Fausto y Mefistófeles. Dices tú, el hecho de aceptar que el mal sea, al igual que el error, una potencia necesaria en la evolución humana, no quiere decir que el hombre no tenga el deber de perseguir el bien y combatir el mal, sino que se trata más bien de asumir la incapacidad humana, es decir, del intelecto humano, de emitir un juicio acertado de lo que es bueno y lo que es malo. Es como un resumen de lo que tú has dicho antes. Sí, no, en relación a lo que dices del error es muy importante, porque recuerdo hace poco leía un texto de un poeta que hablaba de que vivir mancha, ¿no? Es decir, para vivir hay que ensuciarse. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que asumir el riesgo a equivocarnos. Y aquí un poco hago una relación con Max Weber cuando habla de la ética de la responsabilidad. ¿Qué es la ética de la responsabilidad? Es asumir las consecuencias de nuestros errores. Si queremos vivir, nos vamos a equivocar, tenemos que asumirlo, pero tenemos que ser responsables, es decir, consecuentes con las consecuencias que derivan de esos errores. Si vivimos, vamos a tener que tener experiencias porque de alguna forma nuestra vida se desarrolla de esa forma y nuestra propia expresión óntica también, es decir, somos en la medida en que vivimos, como decíamos hace un momento, y al hacerlo vamos a tener que aprender a vivir, como el arte de la vida, que es una palabra que utiliza también Goethe, ¿no? Es una forma de arte, el vivir, el aprender a vivir. ¿Y cómo vamos a aprender? A través del ensayo y el error.
Claro, evidentemente el error de uno, para uno no es tan malo, pero para el otro sí. Por eso decía que las concepciones del bien y el mal son relativas. Eso no quiere decir que todo vale. Si tenemos que tratar de buscar un sentido del bien. Como seres humanos, queramos o no, lo vamos a tratar de buscar. Todos tenemos una percepción de lo que consideramos bueno. ¿Verdad? Otra cosa es que esa percepción sea universal y que la podamos aplicar a todos los seres humanos. Pero todos anhelamos esos arquetipos en la medida en que cada uno lo vivimos de una manera diferente. Evidentemente. Pasando ya a otro tema que creo que es interesante también en la obra, en Fausto, y en los comentarios que tú haces de ella. Te pregunto, ¿el Fausto de Goethe posee un carácter onírico? ¿Tiene el sueño una relación con el olvido y con la muerte? ¿Puedes explicar por qué a estos tres aspectos, sobre todo la muerte, tienen un carácter simbólico? Sí, bueno, son muy importantes. De hecho, dedico prácticamente un capítulo a desgranarlo. Porque de hecho, aparte de que el Fausto, la segunda parte de Fausto es muy onírica ya de por sí, es decir, incluso en una lectura lineal, la sensación que tiene uno es de que está viajando a un lugar poblado de sueños. Al mismo tiempo, el personaje está dormido, es decir, la segunda parte de Fausto comienza con Fausto dormido. Es decir, hay un sentido relacionado con el sueño. Y también con el olvido, porque justo la segunda parte, después de la tragedia de Margarita, comienza con el olvido de Fausto, que es bañado por las aguas del Leteo, y eso le permite continuar. Esto tiene muchas lecturas y todas son complementarias. Es decir, nosotros avanzamos también en la medida en que muchas cosas las vamos olvidando. Si nos quedamos atrapados por el pasado, no podemos proyectarnos hacia el futuro, o sea, no podemos avanzar. Es una traba que muchos acarreamos a lo largo de nuestra vida, que son nuestras circunstancias del pasado, porque no las hemos superado, porque no hemos sabido integrarlas, no hemos sabido digerirlas, y ahí las vamos arrastrando como pesado fardo. Sin embargo, cuando en un determinado momento de nuestra vida queremos continuar, necesitamos, es un olvido terapéutico, que es lo que refiero en el libro. Hay un sentido terapéutico. Eso no quiere decir que la olvidemos para siempre, sino que se olvidan durante un tiempo para poder seguir avanzando en un sentido absoluto, global, porque vamos creciendo también interiormente, oralmente, intelectualmente, de manera que con el tiempo, cuando volvemos a recordar aquello que habíamos olvidado, podemos integrarlo de una manera más eficaz o más efectiva. Pero al mismo tiempo tiene otro sentido el olvido en Fausto, y es el sentido que tiene el hecho de que a veces, para poder ser nosotros mismos, tenemos que volver a reiniciarnos, como decíamos hace un momento. Tenemos que olvidar los prejuicios heredados con los que hemos llegado hasta donde estamos. Hay un determinado momento que uno tiene que volver a replantearse las cosas. Bueno, ¿yo por qué pienso de esta manera? ¿O soy de tal cariz político o religioso? ¿O tengo tal o determinada posición o perspectiva con respecto al mundo? Al hacerlo, de alguna forma, estamos también dejando de lado esos elementos que nos han acompañado, nos han permitido llegar e incluso sobrevivir hasta un determinado momento de la vida. Y a partir de ahora, para poder dejar paso a algo nuevo, tenemos que ir desechando esos viejos prejuicios, esas viejas ideas, a través de la experiencia, a través de las vivencias, por supuesto, ¿no? Porque no es cuestión de sustituirla por nuevos prejuicios, aunque muchas veces lo hacemos así, ¿no? O sea, se trata de, la medida de lo posible, ir sustituyéndolo por vivencias, por convicciones, por realidades, al menos para nosotros, porque las hemos vivido y porque las hemos percibido. Ajá. Y hablas en el libro de que pues, se puede considerar que en Fausto hay 4 vidas y 4 muertes. Y concretamente dices que la última realmente no es una muerte, es cuando consigue la redención, lo que consigue realmente, de verdad, es un renacimiento. Y por eso te insistía yo tanto en ese carácter simbólico que le quieres dar a la muerte. Solamente por eso. Pasando ya, yo creo que la última pregunta a la penúltima, no creo que nos dé tiempo a mucho más. Es decir, preguntarte, dice, como en todo camino iniciático, en el que sigue Fausto existen los ritos de paso. Concretamente, tú nombras a 3.
el retorno a la juventud, la estancia con las madres y el pasadizo de Perséfone. ¿Nos cuentas algo sobre eso? Sí, esto es muy interesante. Es decir, la vida tiene un sentido ritual en la medida que el rito tiene un ritmo. Es decir, todo ritual tiene un ritmo, tiene si queremos llamarlo así, una sucesión de acontecimientos. Nuestra vida es ritual en ese sentido, bien por el transcurso de las edades o por las experiencias que le son propias a cada una de ellas. El problema es que como no lo percibimos así y tratamos de percibir la vida como una línea, nos cuesta tanto trabajo comprender nuestras propias circunstancias, que son cíclicas y que de alguna forma van muchas veces reproduciendo los mismos ciclos, pero en distintos momentos, y que lo que cambia es el tiempo, es el momento en el que estamos. En Fausto esto está recogido por las distintas etapas, que son muy interesantes, por ese renacimiento del que tú hablabas hace un momento, y por ese descenso ad infero, o descenso al infierno, que siempre estará presente en nuestra vida, nos guste o no. Es decir, hay muchos momentos en que tenemos que percibir el otro lado de las cosas para poder encontrar nuestro punto de equilibrio. Es el rajas y el tamas, el otro extremo, la otra parte. Y esa parte en los mitos, en los viejos mitos, estaba muchas veces representada por ese descenso al infierno, como Orfeo, como Ulises, como muchos otros héroes que tienen que descender para encontrarse a sí mismos, para enfrentarse a sí mismos muchas veces a esa contraparte de aquellas cosas que no han sido capaces de asumir o de alguna forma de integrar en otros momentos de la vida. Es un rito de paso también. Y por eso los momentos difíciles de nuestra vida tienen un sentido ritual, porque el rito tiene una característica y es que nos conduce de un lugar a otro. En principio, uno no es el mismo antes que después. En las sociedades tribales, en la adolescencia, en el momento en el que un individuo pues, contraía matrimonio, en el momento en el que adquiría funciones políticas y sociales, se celebraban de manera conjunta, como un ritual social, un rito de paso para ese individuo o para un conjunto de individuos. Y de alguna forma ese individuo sabía y entendía que ya no podía ser el mismo. Es decir, que las exigencias de su propia vida y de su entorno y de sí mismo, porque está todo integrado y relacionado, ya le estaban por necesidad exigiendo otra forma de expresión para completar también su desarrollo a lo largo de la vida. Entonces, el rito de paso en Fausto está muy bien marcado, ¿no? Ahí están esos momentos como muy, muy claros en los que Fausto ya no es el mismo después de ese momento, que son unas líneas, que son apenas unas páginas. Sí, yo me acuerdo mucho cuando estabas hablando de esto de Orfeo, precisamente, que se ve muy, muy claramente expresado lo que tú estás diciendo. Sí, o Izanami, hay mucho... Sí, bueno, hay mucha cantidad. El descenso a los infiernos que hablabas aparece en muchos, digamos que leyendas, o si quieres llamarlo mitos de diferentes países o diferentes partes del mundo. Creo que podemos terminar aquí para no... creo que hemos podido, o has podido, mejor dicho, dar una idea bastante buena de lo que tratas en tu libro. Yo lo único que haría ahora es animar a la gente que si quiere profundizar un poquito más y entenderlo un poquito mejor, que se lo compre, se lo lea. Y si le cuesta trabajo, mejor, porque todo lo que merece la pena exige un esfuerzo. Y leer tu libro también. Si quieres añadir algo más, añádelo y si no, terminamos. No, agradecer la oportunidad, el rato tan agradable que hemos echado. Podríamos, evidentemente, tirarnos mucho tiempo hablando sobre Fausto, pero creo que hemos dado un esbozo para que el que se acerca a la obra pues la pueda ver con otra mirada y pueda entender la continuidad, el hilo de continuidad que hay, a pesar de esa dificultad que decía al principio, la tiene ya de por sí el Fausto. ¿Verdad? Bueno, pues entonces damos por finalizado la charla y, en fin, esperemos que tu próximo libro también podamos presentarlo en este Club del Libro. Y presencial, y que sea presencial. Y presencial mejor, por supuesto. Muy bien, muchas gracias.